Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de la academia? Seguimos con el curso de diseño digital con VHDL. En esta ocasión vamos a ver lo que es lógica secuencial síncrona. Los dispositivos de bolsillo, los teléfonos celulares, receptores de navegación, reproductores de medios personales y prácticamente todos los productos electrónicos para el consumidor son capaces de enviar, recibir, guardar, recuperar y procesar información representada en formato binario. La tecnología que habilita y soporta estos dispositivos depende absolutamente de los componentes electrónicos que puedan almacenar información, es decir, que tienen memoria. Circuito secuencial. El circuito secuencial consta de un circuito combinacional al que se conectan elementos de memoria para formar una trayectoria de retroalimentación, que es esta que podemos ver aquí. Los elementos de almacenamiento son dispositivos capaces de guardar información binaria. La información binaria guardada en ellos en cualquier instante define el estado del circuito secuencial en ese momento. El circuito secuencial recibe información binaria proveniente de entradas internas que, junto con el estado presente de los elementos de almacenamiento, determina el valor binario de salida. Estas entradas externas también determinan la condición para cambiar el estado en los elementos de almacenamiento. El diagrama de bloques demuestra que la salida de un circuito secuencial son una función no solo de las entradas, sino también de los estados presentes de los elementos de almacenamiento. El siguiente estado de elementos de almacenamiento también es una función de las entradas externas y del estado presente. Por tanto, una secuencia en el tiempo de las entradas, salidas y estados internos especifica un circuito secuencial. Por el contrario, las salidas de lógica combinacional dependen solo de los valores presentes en las entradas. Hay dos tipos principales de circuitos secuenciales y su clasificación es una función de la temporización de sus señales. En este caso son los síncronos y asíncronos. En los sistemas asíncronos, las salidas de los circuitos lógicos pueden cambiar en cualquier momento en que una o más de las entradas cambie, que es lo que hemos estado observando en todos los ejercicios pasados, en los videos anteriores. En los sistemas síncronos, los tiempos exactos en que alguna salida puede cambiar de estado se determina por medio de una señal denominada reloj o clock, que es el tema de esta ocasión. Aquí tenemos el diagrama de bloques de un circuito secuencial síncrono, en el cual podemos ver lo mismo, que son las entradas, el circuito combinacional, sus salidas y la retroalimentación, que en este caso son dispositivos de memoria, flip-flops, y estos ya tienen su entrada de pulsos de reloj. Vamos a ver lo que es el reloj. Esta señal de reloj consiste en una serie de pulsos rectangulares o cuadrados, como se muestra en la figura, y tenemos varias características, como es el ancho de pulso, el periodo, el flanco de subida, flanco de bajada. Denominaremos periodo al tiempo entre transiciones sucesivas en la misma dirección. Esto es entre dos flancos de subida o entre dos flancos de bajada. Que sea de aquí a aquí, que son flancos de subida, o de aquí a aquí, que son flancos de bajada. Eso sería el periodo. La transición de estados en los circuitos secuenciales síncronos se efectúa en el momento en el que el reloj hace una transición entre 0 y 1, que es de flanco de subida, de 0 a 1, o entre 1 y 0, que es el flanco de bajada, que está en 1 y baja a 0. Entre pulsos sucesivos de reloj no se efectúa ningún cambio. El inverso del periodo es lo que denominamos la frecuencia del reloj. El inverso del periodo nos da la frecuencia y eso es algo que vamos a estar necesitando a la hora de hacer nuestros cálculos.
Y el ancho del pulso de reloj es el tiempo durante el cual la señal de reloj está en 1. El ancho de pulso. Elementos de almacenamiento. Un elemento de almacenamiento de un circuito digital puede mantener un estado binario por tiempo indefinido, mientras que se suministre potencial al circuito. Ya, si saben algo de informática, esto nos recuerda a lo que es la memoria RAM, que solo almacena información mientras esté energizada. Una vez que se desenergice, pierde la información, hasta que una señal de entrada le indique que cambie de estado. Las diferencias importantes entre varios tipos de elementos de almacenamiento son el número de entradas que poseen y la manera en que las entradas afectan el estado binario. Básicamente eso es lo que diferencia de unas con otras: el número de entradas y la manera en que éstas se comportan. Los elementos de almacenamiento que operan con niveles de señal en lugar de con transiciones de señal se conocen como latches. Los controlados por una transición de reloj son los flip-flop. Se dice que los latches son dispositivos sensibles al nivel. Los flip-flops son dispositivos sensibles al borde. Los dos tipos de elementos de almacenamiento están relacionados porque los latches son los circuitos básicos con los que se construyen todos los flip-flops, aunque los latches son útiles para guardar información binaria y para diseñar circuitos secuenciales asíncronos. No son prácticos para usarse como elementos de almacenamiento en circuitos secuenciales síncronos. Pues básicamente esta es parte de la teoría que vamos a necesitar. Los siguientes videos pues ya vamos a hablar así de lo que son los flip-flops, los diferentes tipos, sus tabla de verdad, por así decirlo, cómo funciona, y vamos a partir desde lo básico que es el latch y con este construir el flip-flop que corresponde a ese mismo. Algo pues, oye complicado pero sencillo, así que nos vemos en el próximo video.